Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar. Vamos a desarrollar nuevamente nuestras actividades. En la clase anterior hablamos sobre un vocabulario técnico específico. Les había dado un tiempo, ¿verdad? Para que puedan ustedes desarrollar pues, las actividades que aquí nos solicitan. Y vamos a pasar a otro elemento de los cuales comprende, ¿verdad? El idioma español. Son elementos que nosotros ya conocemos, son elementos que ya dominamos, pero que tenemos que tener muy presentes en todo momento. Siempre les he dicho que la estructura de nuestro idioma español como tal se basa, ¿verdad?, de cada uno de estos elementos. Entonces, cuando nosotros hablamos, vamos a tomar como referencia de un sintagma nominal, dice, son segmentos, es decir, partes que se encuentran en un punto intermedio entre una palabra y una oración. Cuando nosotros nos hablen de un sintagma nominal, lógicamente o automáticamente vamos a saber que se expresa, ¿verdad?, dentro de una oración. Se consideran unidades de análisis mayores, ya que poseen propiedades gramaticales. En este caso, la palabra central o núcleo o entorno a la cual están formadas les da un nombre de sintagma nominal. ¿Qué significa entonces en este caso? Cuando nosotros hablamos de nominar, es señalar, ¿verdad? ¿Y qué estamos señalando? Pues a ese sintagma. Puede ser adjetival, puede ser verbal, puede ser adverbial, puede ser preposicional. Óigase muy bien. ¿Se recuerdan que nosotros en algún momento hemos visto aquellas partes gramaticales que corresponden a una oración? En su momento hemos visto que es un sujeto, que es un predicado, que es un verbo, que es un adverbio, que es un sustantivo, que es un pronombre, que es un artículo, que es una preposición. Y cada uno de esos elementos en algún momento puede determinarse o nominarse, ¿verdad?, como sintagma. A los sintagmas también se les conoce con el nombre de grupos o fases. Y vamos a entender por qué son grupos o fases, porque no tomamos como referencia a toda la oración o a toda la expresión, sino nos vuelve otra vez a explicar que son algunos elementos. Los sintagmas nominales, como lo establece acá, tenemos, ¿verdad?, sus siglas SM, son grupos sintácticos que se forman por la combinación de varias piezas léxicas. Las piezas léxicas ya dijimos, adjetivos, pueden ser verbos, pueden ser adverbios, preposiciones. En un momento pueden ser palabras determinadas o locuciones. Y las locuciones son dos palabras, ¿verdad?, unidas alrededor de un nombre o un sustantivo, en el cual su núcleo se va a determinar por él. De esta manera con el sustantivo, entonces acá dice, partido, es posible formular X cantidad de sintagmas si los cambiamos con otras unidades sintácticas. Usted sabe que un elemento gramatical podemos utilizarlo en cualquier forma. Y en algún momento, no siempre va a tener esa variante, ¿verdad? En algún momento podemos colocarlo adelante o atrás dentro de una oración que sigue dándonos la misma idea. No siempre va a ser así. A veces sí va a variar el significado. Entonces dice, el último partido, óigase muy bien, partido, ¿verdad? Dijimos al inicio. El último partido de fútbol, un partido de fútbol fenomenal, óigase bien, cambiamos la posición. El último partido de fútbol, o uno. Ahora vamos a cambiarlo. Un partido de fútbol fenomenal. Otro. El segundo partido oficial de fútbol que pasaron anoche. Si usted se da cuenta, cada uno de estos elementos tiene en su expresión partido, partido, partido. Y cada uno me determina a mí una cualidad, una característica, una expresión que yo voy a entender en una conversación, que yo voy a emitir, ¿verdad? Como idea, etcétera. Lo que yo quiero que ustedes comprendan en un momento determinado es que estamos refiriéndonos sobre algo y que sobre ese algo se está diciendo, ¿verdad? Por eso dice, alrededor de él hay algo. Entonces, el último partido de fútbol, ¿de qué estamos hablando de un partido? Ah, pero yo dije que fue el último, ahí se terminó. Ya sé entonces de qué estoy hablando. Luego dice, un partido de fútbol fenomenal.
Sigo estableciendo, ¿verdad? Uno. ¿Cuál fue? Uno entre varios. El segundo partido de fútbol sigue aconteciendo, ¿verdad? Alrededor. Entre los sintagmas nominales se encuentran aquellos simples, formados por una sola palabra, y otros más complejos, que incluyen muchos de los complementos que acompañan a un sustantivo. Por eso dijimos al inicio, ¿verdad? Puede ir acompañando o en torno a él se desarrollan otros elementos. Entonces acá nos dice que está acompañando a un sustantivo. Marcos llegó a casa hoy. Tenemos otro ejemplo. Garcete llegó, el mejor jugador del equipo que jugará mañana. Si ustedes se dan cuenta o notan, nosotros pudiéramos dividir en un momento determinado al sujeto y al predicado. Y entonces, cuando ubicamos al sujeto, nos permite identificar a un sintagma nominal, porque de él estamos hablando dentro de esa expresión como tal. Esa es una forma fácil y sencilla, ¿verdad?, de poder entablar. Lo difícil sería cuando son locuciones, porque no vamos a tener a un sujeto como tal. Lo difícil es cuando son expresiones o enunciados que en algún momento no tienen a un sujeto, pero más sin embargo en la expresión se entiende, ¿verdad?, a qué se refiere. Por eso es de que en algún momento dijimos que puede ser una variante en adjetivo, en adverbio, en verbo, porque no necesariamente, ¿verdad? En toda oración nos vamos a ubicar como el sujeto. Más sin embargo, algunas de ellas nos van a servir y nos van a funcionar de esa manera. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Muy bien, voy a continuar y dice ahora locuciones nominales. Las locuciones son expresiones léxicas formadas por varias palabras que se combinan para dar lugar a una sola pieza. Equivale a la palabra como tal. Es decir, una sola de las expresiones, pues no me determina nada. Tengo que acompañarla para que ya entonces yo comprenda que es una locución. Dice que realiza las mismas funciones de un sustantivo o de un nombre. Se llama lexicalizada, es decir, léxica, debido a que ya están formadas y se encuentran registradas en el diccionario como un significado fijo y definido. En este caso, nosotros cuando utilizamos este tipo de expresiones, pues ya nos vamos a encontrar, ¿verdad?, dentro del idioma español como algo, una categoría gramatical. Tenemos entonces caballito de batalla, aquello en lo que algo sobresale. Decimos media naranja, persona que encaja perfectamente con otra, niña de los ojos, pupila, persona con cosa mucho aprecio, mesa redonda, clase de grupo de discusión, cajón desastre, entre otros. Y vean, acá, en esta parte, cuando dice, es que iba el caballito de batalla, ¿verdad? No puedo decir, ahí va el caballito. O sea, no, porque pierde su esencia de lo que yo estaba diciendo. Por eso son locuciones, porque pueden ser dos o tres palabras que unidas expresan definitivamente un elemento. Entonces, otra vez, media naranja. Si yo digo media, pero media, ¿qué es? Una medida, ¿verdad? Me está diciendo que de una unidad está a la mitad, media. Pero como nosotros sabemos, en este sentido, la expresión, ¿verdad? Es que ahí está mi media naranja, ¿verdad? Mi complemento a la persona que a mí me gusta. Por eso es de que lo hacemos como esa forma expresiva. Las locuciones no son sintagmas nominales, pero sí pueden formarlos o ser parte de ellos. En este caso, aunque digan que no, nosotros las vamos a establecer porque está formada de dos o tres palabras como una sola. Entonces ahí es como pasa a ser esa locución. El mero caballito de palo de Agustín, ¿verdad? Hay una esencia, hay alguien, ¿verdad? De este Agustín. La media naranja de cada persona, ¿verdad? Es decir, la pareja, su novio, su novia, su esposo, o es más, ¿verdad? Y dice, es que está mi crush. Ustedes y los términos que se van generando, ¿verdad? A eso se refiere. Se define una de las otras en locuciones, ya que están formadas
y en este caso son equivalentes a una sola palabra. Media naranja son dos, caballito de palo son tres, pero solo se va a tomar como por referencia una sola. Forman parte del léxico de un idioma y tienen un significado fijo, mientras que los otros sintagmas nominales se forman espontáneamente, siguiendo las normas gramaticales. Bueno, como nosotros ya sabemos que en una oración, vuelvo a repetir, podemos encontrar verbos, que son las acciones, el pronombre, ¿verdad? Cuando decimos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas, decimos las acciones, ¿verdad? El barre, el canta, el nada, el salta, son acciones, son los verbos. Vamos a establecer, ¿verdad? Artículos, el, la, los, un, algunos, ¿verdad? Ya estamos estableciendo esos elementos, es como se empieza a generar esa parte. Y tenemos, dicen, los componentes entonces del sintagma nominal son el sustantivo, y usted sabe, ¿verdad? Que la parte del sustantivo ya la conocemos, porque los sustantivos, usted recuerde, por favor, sustantivos propios, comunes, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables, no contables, ya esos ya nosotros prácticamente hasta de memoria los conocemos. Entonces el sustantivo lo van a representar por la abreviatura de la letra S, que se ejerce como un núcleo de un grupo nominal y puede ir acompañando de otros varios complementos. Entonces ya vimos. ¿Qué componente puede ser un sintagma nominal? Ah, un sustantivo. Yo digo, Carlos ayer fue al parque. Ah, automáticamente el sintagma nominal, Carlos, ¿verdad? Ya entonces voy entendiendo, ¿verdad? Sustantivo propio. También dice que los artículos y otros determinantes, cuando decimos artículos, ya sabemos que decimos el masculino en singular, la femenino singular, ellos, ¿verdad? Estamos determinando en este caso en plural masculino, las, ¿verdad? Femenino. Para los determinantes se los he dicho, ¿verdad? El determinante se utiliza para señalar objetos. Yo no puedo decir, ¿verdad? La Sandra no entró a clase hoy, no puedo decirlo, ¿verdad? Ah, solamente Sandra no entró a clase hoy. Ahora yo puedo mencionar la mesa, la silla, el sofá, el sillón, ¿verdad? Un libro. Eso no puedo señalar, esos son determinantes. Luego tenemos los adjetivos, ¿verdad? Y en este caso, cuando es un adjetivo, usted sabe que el adjetivo como tal, ¿verdad? Es aquel que nos da una cualidad, una característica de algún sustantivo, que en algún momento, pues no vamos a encontrar del todo al sustantivo. Entonces la cualidad, usted sabe que las cualidades de los adjetivos, ¿verdad? Nos determinan algo, color, una zona, un lugar, etcétera. Entonces a este sintagma vamos a llamar adjetivales. Y luego tenemos a los sustantivos y a los adjetivos, entonces ahí, ¿verdad? Ya van variando esta situación. Un sintagma adjetival, vamos a entenderlo entonces en sus siglas SA. Sustantivos dijimos S, el sintagma nominal como tal SN y sintagmas preposicionales SP. ¿Qué va a pasar con el sintagma preposicional? En este caso usted sabe que la preposición, ¿verdad? Son todas aquellas uniones que nosotros podemos establecer en un momento determinado. Cuando decimos y, a, ni, de, ¿verdad? Estamos estableciendo esos elementos. A eso se refiere. Entonces, sobre eso es que trabajamos sobre sobre este sintagma. ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto a los sintagmas? ¿Algo que no quede claro en cuanto a ellos? No, me todo claro. Muchas gracias. Entonces, por favor, les voy a suplicar. Siempre les digo en las tareas, ¿verdad? Resumir los temas y hacer las actividades. En la clase pasada les di tiempo para que desarrollaran eso.
Yo sí necesito que esto sí lo trasladen tal cual, por favor, al cuaderno, porque es importante que nosotros tengamos y manejemos cada uno de las definiciones, a qué se refiere cada una. Por favor, cuando lo copie en su cuaderno, le voy a suplicar que coloque, ¿verdad? Con un color y la sigla, ¿verdad? Resaltándola. De ser posible, que utilice un color para cada uno y que resalte las siglas porque son indispensables que las manejemos, por favor. Entonces voy a avanzar un poquito y luego les voy a dejar el espacio para que usted pueda desarrollar las actividades. Recuerden que ahorita estamos en este periodo y luego tenemos el cambio, que ustedes van al siguiente y luego volvemos a regresar. Entonces, en el regreso yo ya le doy el espacio para que usted pueda copiar y desarrollar lo que tiene que hacer, por favor. Voy a avanzar un poquito y dice, análisis del sintagma nominal. Cuando nosotros hablamos de análisis, significa que desprendemos, ¿verdad? En partes, un todo. Yo aquí tengo un objeto y lo vamos a dividir en partecitas, ¿verdad? Porque me interesa observarlo, analizar. Dice, los componentes de un grupo nominal no afectan o modifican al sustantivo núcleo, todos a la vez, sino que unos tras otros, ¿verdad? De manera escalonada. Es decir, cuando nosotros vamos a descomponer todo, vamos a ver las partes. Y en algún momento vamos a encontrar, ¿verdad? Que esa parte sigue siendo complemento del siguiente. Para observarlo, pues veamos el ejemplo. Y dice, el único gol anotado que valió la pena. Y comenzamos. ¿De qué estamos hablando? De un gol. Ese es el núcleo. El adjetivo, ¿qué fue lo que pasó con ese gol? Fue el único anotado, ¿verdad? La oración relativa que puede contener como tal, dice, el gol anotado valió la pena. Esta es la esencia. Yo puedo decir, Marcos estableció el único gol anotado, ¿verdad? Pero como estamos hablando del gol, a mí me interesa saber cuál fue la relevancia, ¿verdad? Que tiene esa oración. El adjetivo único, gol anotado que valió la pena. Pero como nosotros estamos hablando de la cualidad del gol, ¿verdad? Un determinante, aquí viene esta parte, ¿verdad? Que les decía. Determinante en algún momento no lo confundan con un artículo, el artículo único y exclusivo para las personas. Él, pero que él, el único gol anotado que valió la pena. Entonces vean, acá me enmarca en negrita, ¿verdad? Resaltando a qué se refiere cada elemento. Y si ustedes se dieron cuenta, lo único que hicimos fue desglosar, ¿verdad? La oración para poderla determinar. Análisis. Primero, el adjetivo que fue anotado modifica un sustantivo que era el gol. A su vez, la secuencia gol anotado es modificada por la acción relativa. ¿Y qué es lo que nos interesaba, verdad? Que valió la pena. Luego el adjetivo único que modifica el segmento de gol anotado que valió la pena. Y por último el artículo, el que determina a la totalidad de los componentes, ¿verdad? Único gol que valió la pena. No me está dando más que la explicación lógica o concuerda que tenemos sobre la oración. Y que ya nosotros, pues aquí es fácil ubicarla. Las funciones del sintagma son función de un sujeto, el objeto directo, el complemento circunstancial y el término preposición. Aquí les decía yo en la clase anterior, cuando nosotros no comprendamos algunos elementos solo con analizar el término, es como vamos a darnos idea. Dice, función del sujeto. En oposición al concepto del predicado, un sintagma funciona como un sujeto, que era lo que les decía al inicio, cuando es quien realiza la acción. Entonces hay una acción que el sujeto realiza, bueno, función de un sujeto. Dice, la mejor jugadora del equipo sufrió una lesión en el tobillo derecho. Ojo, si yo les dijera a ustedes, busquen la parte del sujeto y la parte del predicado, y aquí dividimos a la mitad la oración. La mejor jugadora del equipo sufrió una lesión en el tobillo derecho. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una jugadora que es muy buena, ¿verdad? Dentro del equipo,
Y luego, ¿qué le pasó, verdad? Que sufrió una lesión en el tobillo derecho específicamente. Entonces ahí es como nosotros vemos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Objeto directo. Como parte del predicado, el sintagma nominal sobre, dice, el que recae directamente en la acción del verbo, es decir, sobre quién recae la acción. El árbitro que pitó el partido sacó dos tarjetas rojas en el primer tiempo. Y aquí el árbitro que pitó el partido, aquí no sé por qué razón no me agregaron esta parte, ¿verdad? Porque es el verbo sacar, sacó dos tarjetas rojas. Como estamos hablando sobre qué recayó la acción, sobre las dos tarjetas rojas, ¿verdad? Que fueron sacadas. Complemento circunstancial. El sintagma nominal provee información acerca de circunstancias. Y estas circunstancias también rápidamente la acción nos las va a permitir entender. Dice en algún momento que las circunstancias dependen de un tiempo, de un modo, de una forma. Entonces dice, los jugadores más fuertes jugarán la tarde de lunes. ¿Cuándo van a jugar? La tarde de lunes. Hay un elemento circunstancial de tiempo y de lugar. ¿Tarde? ¿De qué día? Del día lunes. Término de proposición, tenemos es el elemento, está formado por el complemento que introduce, el cual no puede omitir. Por ejemplo, uno de los jugadores lanzó el balón. Hasta ahí pudiera quedar la oración. ¿Pero a dónde lo lanzó? Hacia el cielo. Hacia, ¿verdad? La acción de preposición, ¿hacia dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó? Al cielo. Así es como tenemos, ¿verdad? Esa parte de términos relacionados. Y acá hay una serie, ¿verdad? De actividades que les decía, vamos a tomar el siguiente periodo para desarrollarlo. Mientras tanto, les pregunto, ¿hay alguna duda? No, señor, no hay dudas. Gracias, Jeff, muy amable por responder. Entonces, Todo bien. muy amable, gracias. Entonces, vamos a trabajar, por favor. Esta parte les decía que la vamos a copiar de forma literal. Claro está, no olvide, por favor, que nosotros ya tendríamos que tener esta partecita en el cuaderno, el desarrollo de esta actividad. Vamos a copiar esta y a desarrollar las otras, por favor. Entonces, tomemos estos últimos minutitos que nos restan y en el siguiente periodo definitivamente nos dedicamos a trabajar sobre esto, por favor. Trabajemos.
Muy bien, pueden pasar a su siguiente clase y nos escuchamos en el siguiente periodo.